en la creación de una biblioteca para el manejo de una lista dinámica. Y vamos a terminar viendo la creación de una biblioteca para más de una lista dinámica, ¿sí? Porque en realidad vamos a trabajar con más de una lista dinámica. Bien, vamos a comenzar por acá. Bien, ¿estamos todos? ¿Están? ¿Estamos? Bien, perfecto. Bueno, recién vimos el concepto de una lista dinámica de punteros y cada elemento de esa lista dinámica de punteros iba a contener una entidad, una estructura. Bien, pero lo trabajamos de manera, digamos, entre comillas, todo en el main, por llamarlo de alguna manera. No lo trabajamos con biblioteca. Lo que vamos a ver ahora es cómo trabajar esto mismo a través de una biblioteca. ¿Sí? Bien, ya sabemos cómo es, archivo.c, archivo.h. En el archivo H vamos a tener la estructura persona, es parecido a lo que vimos al comienzo. ¿Sí? Luego vamos a tener una función new persona, parecido a lo que vimos hoy, cuando vimos archivos. Hoy era persona-new. Y lo que hace básicamente es lo mismo, fíjense. Estás Va compartiendo, a ¿no? retornar un puntero al tipo persona, no recibe nada, y lo que hace es malloc. David, disculpa que te Sí, interrumpa, ¿no estás compartiendo pantalla? gracias. David, una Nada. duda. El apuro, uno se arranca y... Perdón, chicos. Gracias por avisarme. Permitir, ahí está. Bien, bueno, vamos de nuevo aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. Dale, gracias, Mati. Muchas gracias. Bien, entonces dijimos archivo.c, archivo.h y el archivo main, básicamente cómo Eh, trabaja o cómo trabajamos con bibliotecas, ¿sí? Mínimamente tenemos eso. Bien, ahora vamos a tener en persona.h, vamos a tener la estructura, y les decía recién, muy parecido a lo que vimos al comienzo, ¿sí? Vamos a tener persona H, persona C, main, y fíjense, en persona.c tenemos esta función, ¿sí? Persona new, que la vimos hoy, hace un rato. Bueno, fíjense qué función tenemos aquí, en esta explicación. Persona-new persona. ¿Sí? Y que hace lo mismo que hace la función que vimos hoy. Nada más que esto lo hace en dos líneas. ¿Sí? Declara el puntero, pide memoria con malloc, lo castea y retorna la persona. ¿Sí? No voy a explicar demasiado esto porque es lo que vimos al comienzo con archivos. ¿Sí? Así que esto es similar. Bien. Ahora, acá explica lo que yo les decía al comienzo, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con bibliotecas de entidades, siempre es conveniente que empiece cada una de las funciones con el nombre de la entidad. ¿Sí? Lo que dice acá. Ya mostramos por qué y para qué, así que voy a continuar. Bien, en el archivo H entonces tenemos la estructura y el prototipo de la función persona new persona. Bien, entonces, ahora, a lo que vimos recién, antes del break, deberíamos incluir persona.h y acá, en vez de hacer el malloc en crudo, lo que hacemos es llamar a la función persona-new persona. Después el resto queda igual, ¿sí? Con lo que es doble puntero donde corresponda. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos, chicos? David, te quería consultar Sí. algo que justo estaba copiando una cosa y lo escuché. ¿Por qué usas el doble símbolo de indirección? Por lo que explicamos hoy. ¿Estuviste hoy, antes del break? Sí, pero justo esa parte me la perdí. Porque lo que hacemos es esto. Tenemos el primer puntero, es la dirección del comienzo del array de punteros. Sí. Y el segundo puntero es cada uno de Ah, los punteros sí. que va a ser guardado en este array. Ahí está. Lo anterior era un array de estructuras, Sí, entonces un solo puntero alcanzaba, porque el puntero es el comienzo del array, sí, y nada más. Pero acá, como tenés el comienzo del array es un puntero, y cada elemento es un puntero, necesitamos un doble puntero. sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Esto no voy a explicar demasiado porque es lo mismo de hoy, lo único que cambia es que se incluyó la biblioteca y que en vez de hacer el malloc a secas o en crudo, se llama la función persona new persona.
Bien. Validación de campos. Bueno, esto tiene que ver con lo que vimos al comienzo, ¿sí? Cuando hacíamos los sets y los gets. Así que esto va muy rápido también porque hay cosas que ya la hemos visto. Bien. Fíjense. Hasta ahora veníamos trabajando con esta función preguntar edad, y lo que deberíamos hacer es validar la edad. Es decir, la edad debería ser mayor o igual a 0, porque nunca va a haber una edad negativa, ¿sí? Entonces, deberíamos hacer algo como esto. Si la edad auxiliar, que es lo que nos devuelve la función preguntar edad, es mayor a 0, entonces lo asignamos, caso contrario se informaría que hay un error acá. Bueno, esto sería también medio a seca, en crudo. Vamos a ver cómo esto lo encapsulamos en una función. ¿Cuál función? Bueno, persona set edad. Y esto ya lo vimos en la primera parte de la clase cuando vimos este ejemplo de archivos, ¿sí? Acá teníamos set ID, pero es lo mismo, es un set, ¿sí? De un entero, es similar. Bien, ¿qué hace? Devolverá un entero y recibirá el puntero a la estructura persona y recibirá el entero, que es el dato. Se valida aquí adentro. Acá falta una validación, ¿no? Que P persona sea distinto de null, ¿sí? Bueno, entonces habría que validar eso y además esta validación que está acá. Si edad es mayor, yo le pondría igual a 0 porque un recién nacido tiene 0 en lo que es edad en años, así que yo acá le agregaría un igual. Pero bueno, básicamente para que se entienda, ¿no? Entonces, acá preguntamos la validación y retornaremos 0 o 1, depende si el dato es válido o no es válido. Algo que yo también aquí cambiaría es no tener un retorno acá y un retorno acá, sino declarar una variable, ¿sí? RTN, por decir algo, o retorno, nombre de variable entera, y acá asignarle 0, ¿sí? Y retornar esa variable. Pero el retorno siempre hacerlo, el return, en el final de la función, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo continúa esto? Bueno, esto que ya lo vimos recién, se incluía la biblioteca, se llama la función persona new persona, que sería el constructor de la persona, de la entidad en este caso, ¿sí? Y luego se llamaría a la función persona set edad. Se le pasa el puntero a la estructura y se le pasa la edad, el dato a ser asignado a la estructura. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Una Sí. pregunta que ya lo vimos, pero no recuerdo. Siempre previo a los setters se deben pedir los datos, claramente para tener de dónde llenarlos. O sea, de Sí, dónde claro. asignarlos. Claro, si no tengo los datos, difícilmente los puedo ayunar. Claro, Acá no porque está recordaba que... pidiendo con un printf, digamos, o con una función por teclado. Pero en el ejemplo que vimos al comienzo, lo hacemos con la lectura de un archivo, ¿sí? Ah, Con claro, esto, eso es lo que me había por quedado la ejemplo. duda. Depende de lo que tengas que hacer. O será por teclado o será por archivo. Ahí va, gracias. No, no. Bueno, lo mismo vamos a hacer con el set nombre, ¿sí? Acá lo que hace es validar, bueno, acá tendríamos que validar, que no lo dice, que el puntero sea distinto de null y que además este puntero también sea diferente de null. Y si queremos cantidad de caracteres, validamos también cantidad de caracteres. Pero bueno, si fuera Al Pacino, estarían problemas, porque Al es la A y la L, con lo cual le diría que ese nombre no sería válido. Pero bueno, es anecdótico esto, ¿sí? La validación debería ser una validación que nosotros entendamos realizar de acuerdo al dato que deberíamos trabajar, ¿sí? Así que si la validación es correcta, se asignará el dato al puntero a la estructura, al campo que corresponde al puntero a la estructura. Acá faltaría validar que el puntero y la cadena de caracteres, que también es un puntero, sean distintos de null, ¿sí? Y lo del retorno, ya lo expliqué recién, ¿sí? Esto estaría mal. No tenemos que tener retornos por todos lados, sino un único retorno al final. Bien. Bueno, faltarían los prototipos, ¿sí? En el archivo .h. ¿Y cómo quedaría esto? Bueno, que se agregó el set del nombre, ¿sí? Bien, seguimos.
además de el set y el get, también muchas veces quizás necesitaríamos imprimir datos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué haríamos, por ejemplo? Haríamos este printf. Donde, fíjense que en el printf estamos trabajando de manera cruda el campo de la estructura. Y dijimos que esto ya no lo vamos a hacer más, ¿sí? Sino que vamos a trabajar a través de funciones, ya sea set o get. Entonces, vamos a tener que escribir una función que se ocupe de imprimir, ¿sí? ¿Cómo será esta función? Bueno, esta que está acá. Persona toString recibirá el puntero a la persona y lo que hará esta función será hacer la impresión, ¿sí? Pero, acá deberíamos hacer una modificación. Primera, preguntar si el puntero a persona es distinto de null. Y segundo, no imprimir p persona flecha nombre, sino hacer get nombre y get edad, ¿sí? No trabajarlo de manera cruda. Acá está así porque todavía no vimos los get, sino que vimos los set todavía. Pero esto debería imprimirse, como en el ejemplo que vimos al comienzo, de esta manera, con los get, ¿sí? Con obtener cada campo de la estructura. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Esto es lo mismo que vimos recién. Es decir, vamos a llegar a tener esto, ¿sí? Esto que está acá, o esto que está acá, pero con una biblioteca, ¿sí? Entonces estamos viendo cómo implementar una biblioteca para eso mismo. Bien. Lectura de los campos por medio de funciones. Bueno, esto es ni más ni menos que con los get, ¿sí? Entonces, vamos a tener una función getEdad que va a recibir el puntero a la estructura y va a retornar un entero, que va a ser la edad, ¿sí? Puntero a la estructura, flecha edad, el campo. Edad es entera, retorna un entero. Nuevamente, validar aquí que el puntero sea distinto de null. Con getNombre será similar a lo que vimos hoy, ¿sí? Va a retornar un puntero a char para que retorne la dirección de memoria de la primera letra del nombre y a partir de ahí obtener la cadena completa. Y acá falta también validar que el puntero p persona sea distinto de null. Bien. ¿Hasta acá vamos? Sí, David, una duda, Sí. no me quiero desviar del tema. ¿Qué pasaría si nosotros de un archivo recibimos un dato que es incorrecto, digamos? Como si recibiéramos, tendríamos que recibir un integer y recibimos un nombre. Lo que pasa es que vas a estar trabajando el archivo con una lectura de cadena de caracteres. Sí, claro. Bueno, lo que tenés que hacer es transformarlo entero, si tiene que ser un entero, a float, si es un flotante, o entero largo, con atoy, atol y atof, respectivamente. Previo a eso, deberías recorrer esa cadena, que es un número, y controlar que cada elemento de esa cadena sea un número. Si encontrás algo que no es un número, ese dato no es válido. No es válido y qué tendría que hacer, pedirle al usuario que... No, pero si es un archivo, ¿a qué usuario le vas a pedir? Si está leyendo un Descartas archivo. la línea. Claro, lo que haces es, esa línea no la procesás y la escribís en un archivo de errores. Entonces Claro, vas a tener perfecto. un archivo de errores cuando termina tu proceso. Y en ese archivo de errores vas a poner la línea completa del error y vas a poner cuál es el número de línea, ¿sí? Con tu índice podés obtener el número de la línea, y después que se procesó, lo que se tiene que hacer es ir a ese archivo y controlar que hay cosas que están mal. Ese archivo habría que corregirlo y volver a procesarlo. Toda esa Ahí parte que está está, mal. gracias. ¿Sí? Otra cosa que puedes hacer es controlar que si llevar un contador de errores y controlar que el contador de errores, si es mayor a 0, informar por pantalla que hubo errores. Entonces le advertís, ojo que hubo errores. Entonces ahí vas y busca el archivo tal y cual, ahí vas a buscar ese archivo con los errores y después lo procesas de nuevo. Se corrige y se procesa otra vez. ¿Está bien? Bien. Bueno,
acá tenemos todos los prototipos de todas las funciones que vimos recién, ¿sí? Y como vemos, todas empiezan con persona-bajo, por lo que ya aclaramos al comienzo de la clase cuando vimos este ejemplo, ¿sí? Así que no lo voy a volver a repetir eso porque no tiene sentido, ya lo explicamos. Después, todas las estructuras reciben como primer parámetro el puntero a la entidad o el puntero a la estructura, todas. Menos quien crea a ese puntero a la entidad, que es esta función. Y esta función va a retornar un puntero a la entidad, ¿sí? Pues el resto, todas, tanto el set como el get, todas van a recibir como primer parámetro el puntero a la estructura o el puntero a la entidad. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Bueno, tomo el silencio como que sí, que venimos bien. Sí, todo bien. Bien. Bueno, lo que dijimos recién es lo que está acá. Ahora, fíjense lo que dice acá. Acá me voy a detener un instante. Dice que el resultado de estas funciones va a depender de la variable, del puntero de la estructura, en este caso de persona, que se pasa como argumento. Y no de otra variable. ¿A qué hace referencia? A que todas estas funciones reciben como primer parámetro un puntero a la estructura o a la entidad, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos dos entidades o dos punteros a la estructura, dos. Una será la variable persona 1, ¿sí? P1 aquí, la otra será persona 2, o el nombre de la variable del puntero a persona será P2, lo que va a ocurrir es que la edad que yo voy a obtener en esta variable E cuando ejecuto persona get edad va a ser diferente de esta segunda ejecución, por más que esté trabajando con la misma variable. ¿Por qué? Y porque este puntero a estructura persona va a tener una edad de una persona y este otro puntero a la estructura persona va a tener otra edad diferente de esta. ¿Se entiende? Entonces, la función es la misma. Lo que va a variar es el parámetro que le pasamos a la función cuando obtenemos los distintos tipos de datos. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora bien, todo esto que vimos, vamos a llevarlo a trabajar con biblioteca. Ya dijimos que tenemos nuestra biblioteca con el archivo .h y con el archivo .c, nuestro main. Persona H va a tener la estructura y va a tener todos los prototipos, y persona C va a tener todas las definiciones o los cuerpos de las funciones. Ahora, vamos a necesitar no solamente la biblioteca, sino estas tres variables, ¿sí? Entonces, para pasar la lista dinámica que tenemos creada en el main a la biblioteca, lo que dice acá arriba, nos basta con cambiar de lugar la definición de las tres variables que utilizamos antes, ¿sí? Que son estas. Y hasta ahora, en lo que es a la biblioteca, no la hemos trabajado. El tamaño de la lista, el índice de la lista y la lista propiamente dicha. Es decir, el doble puntero a persona, que va a ser la lista, para obtener esto. El puntero que apunta al comienzo de la lista y el segundo puntero será cada uno de los elementos que apuntan a cada una de las entidades o estructuras. ¿Vamos hasta acá? Sí, David. Bien. Ahora, esto lo vamos a definir dentro de la biblioteca, ¿sí? Vamos a tener una función que se llame persona init lista, que será a lo que ustedes ya empezaron a trabajar como LL new linked list. ¿Sí? Ya nos empezamos a aproximar al linked list.
a cómo funciona el linked list. ¿Sí? Entonces, esta función que tiene un tamaño, un índice y un doble puntero a la entidad que va a ser la lista, sería algo similar, con algunos detalles que difieren, que después lo vamos a ver, pero sería algo similar a la función que ustedes van a trabajar con el linked list, que crea el linked list. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos estas variables globales, y después vamos a sacarlas de ser globales porque ya sabemos que no tenemos que trabajar con variables globales. ¿Sí? Entonces, tenemos estas variables globales y dentro de la función que inicializa la lista, le vamos a dar los datos que necesitamos que cada una de estas variables tengan. Entonces, le vamos a decir que el tamaño va a ser de 10, que el índice inicia en 0 y la lista le vamos a asignar la dirección de memoria que nos devuelva malloc. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende? Nosotros teníamos esto hasta antes del break. Teníamos el tamaño, el índice y la lista. Todo esto lo teníamos dentro del main, digamos. ¿Sí? Ahora lo estamos llevando a una biblioteca. Y ahora vamos a ver una función que también la tienen en el linked list, que es la función add. ¿Sí? Add lo que hace es adiciona, agrega. Y esto es persona add persona. ¿Qué va a hacer? Add persona. Si venimos a lo que vimos antes del break, lo que va a hacer add persona es esto que está aquí. Va a tomar la dirección de memoria del comienzo de la estructura y la va a guardar en el elemento del array de punteros. Eso es lo que va a hacer add persona. Voy a tener una persona, esa persona la voy a referenciar a la lista de punteros. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver el código, pero va a ser esto, esta flechita que está acá. Va a unir la dirección de memoria que fuera donde está la persona como dato, el comienzo de ese bloque, de esa persona, que es una dirección de memoria, la va a guardar como dato en el array de punteros. Entonces, esta función add persona recibe un puntero a persona. Lo primero que hacemos es controlar que P sea distinto de null, ¿sí? Que no está acá, es lo que hay que hacer. Luego, a lista index le asignamos este puntero, P, se incrementa index, se controla que el índice no sea mayor o igual al tamaño. Si esto ocurre, se incrementa el tamaño en 10 y se hace un realloc. ¿Sí? Se procede, en este caso, a agrandar la lista en 10 más. ¿Sí? Se redimensiona. Ya explicamos esto, recuerden que acá hay que trabajar con un auxiliar, ¿sí? Ya lo explicamos. Bien. Esta función, ¿se entiende? ¿Qué hace? Esta función debería recibir como parámetro el índice también. No, ¿por qué el índice? Si el índice es de la lista. ¿Pero esto no está en una biblioteca? Sí, pero es global, son variables globales, están acá. Fue lo que dije hoy. Van a dejar de ser globales. ¿Sí? Por ahora, al ser global, el índice sabemos que es 0. ¿Sí? Pues está seteado acá. Claro, por eso te preguntaba. ¿Más tarde deberíamos enviarlo como un parámetro? No, después vamos a ver cómo funciona. Perfecto. ¿Sí? Pero ahora es global. Y sigue estando mal todavía, pero nos vamos aproximando cada vez más a de tener un array estático de 5 elementos del tipo entero a tener una lista totalmente dinámica y en bibliotecas. ¿Sí? Esa es la idea de esta clase. Bien, entonces, ¿se entiende lo que hace la función add persona? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Bien. ¿Tienen el trabajo práctico número 4 por ahí? ¿Alguien lo tiene? El PDF, digo, la especificación de ese trabajo práctico. Eh,
¿A qué te refieres? ¿Te pasamos el link? No, porque si alguien lo tiene, me gustaría que lean que hace LL add. ¿En el Quisiera saber 4? qué dice. ¿El 4 o el 3, perdón? Creo que en el 3 también está. ¿En el 3 o en el 4? En el 4 seguro. Creo que en el 3 también está. Sí, también está. Bueno, ¿alguien Dice puede que leer lo que hace la función LL-add? agrega un elemento al final de la lista, perdón, al final de linked list. Bien, agrega un elemento. ¿Qué es el elemento? La estructura, el dato. ¿Sí? Para nosotros en esta explicación sería una persona, P. ¿A dónde lo agrega? Al final de la lista. ¿Y qué es el final de la lista? Lista índice, le agregó P. Incremento el índice, controlo que esté dentro del índice y el tamaño. Si no es así, hago una redimensión y salgo de la función. Es decir, que lo que dice el trabajo práctico 3 y O 4, no sé cuál leyeron recién, cuando hace LL-add, es esto. Que, si lo llevamos a un gráfico, es esto. Un elemento será la estructura, se va a agregar al final de la lista. Esto que está acá. ¿Se entiende? Sí, entiende. Bien. ¿Me podrán leer qué hace LL New Linked List? ¿Qué hace la función LL New Linked List? Dice que crea y retorna un nuevo linked list. Crea y retorna, que es una lista, ¿sí? Sí. Básicamente. Bueno, a ver qué hace esta función. Persona init lista. Bueno, ¿qué hace? Acá no retorna, porque es void. Recuerden que nos estamos aproximando al linked list, pero fíjense lo que hace. Dimensiona el tamaño, inicializa el índice y crea con malloc una lista. David, Sí, se quería consultar. O sea, dice que crea y retorna, pero no sabemos el tamaño a menos que utilicemos el LLLen. bueno, cuando lo crea, Sí, vos vas a programar ese tamaño. Pero si vos no sabés el tamaño, usás len y listo. Len te retorna el tamaño. ok. Con len vas a obtener el tamaño. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, vemos que, por ejemplo, y como aproximación, estas dos funciones se asemejan bastante a LL New Linked List y LL Add. ¿Está bien? Bien. Hasta Te acá quería vamos. preguntar una cosa. Sí. Yo hice el experimento de crear una lista y traté de entrar a los campos para ver, o sea, poniendo el punto a ver qué tenía adentro. Y tiene dos cosas. Una era node y la otra no me acuerdo qué era. El Linked List, ¿me decís? Sí, Sí, tenés son dos estructuras lo que tiene. sí, Una estructura tiene el nodo. sí. Nodo es una estructura. Eso es una estructura autorreferenciada. Cuando vos tenés un campo de la misma estructura que contiene ese campo. Eso se conoce como una estructura autorreferenciada. Y tenés el puntero, perdón, tenés la estructura nodo, que va a contener un puntero void llamado elemento. En ese puntero void llamado elemento vas a tener la estructura, el dato, la persona, la dirección de memoria de la persona, Mm. y vas a tener también un puntero a la estructura nodo, es decir, una estructura autorreferenciada que va a tener como nombre próximo elemento. En ese puntero vas a guardar la dirección de memoria del próximo elemento de tu lista. La estructura linked list va a tener la lista y va a tener un puntero a nodo cuyo nombre va a ser primer elemento. ¿Esto qué significa? Que cuando vos creas la lista, tu lista va a tener
un nodo nada más que va a ser el primer elemento. Ese primer elemento va a tener un dato, en este caso si lo trabajáramos con esto, va a tener la dirección de memoria de una persona, va a tener la dirección de memoria de ese primer elemento y va a tener la dirección de memoria del próximo elemento que va a apuntar tu lista, que eso lo vas a obtener con el puntero del tipo nodo que está ahí. ¿Está bien? Sí, más o menos. Bueno, de eso después lo vamos a ver, no te preocupes. Pero primero tenemos que terminar de entender esto. Si no entendemos esto, que es más simple, va a ser más difícil entender lo otro. ¿Sí? Bien. Seguimos acá. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro programa final? Aquí incluimos nuestra biblioteca, se crea la lista, hacemos el do while, que ya veníamos trabajando hoy, y dentro del do while se van creando las distintas personas con este constructor de personas, ¿sí? Con la función new persona, y luego con set, tanto name como edad, se van seteando los datos de la estructura persona. Y por último, con la función persona add persona, lo que se hace es asignar la dirección de memoria del comienzo de una persona a el dato que guarda el array de personas. Es decir, esto que está para cada elemento, esta persona para este elemento, esta persona para este elemento, esta persona para este elemento, y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Se entiende. Bien. Esto tiene un problema, esto que acabamos de ver ahora. Y el problema es que al ser estas variables globales, que están acá, esto que está programado acá, que hemos visto, que hemos desmenuzado y que hemos entendido, al ser globales, nos sirve solamente para una única lista. Es decir, si yo tuviese, por ejemplo, que trabajar una lista, vamos a suponer lo que hoy preguntaron, ¿qué pasa si yo proceso el archivo y me da errores? Bueno, entonces digo, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, de esos errores, vamos a generar otro archivo. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos archivos. Entonces digo, bueno, vamos a volver a cargar el archivo original en la lista, en la lista 1, por decir algo, y el archivo con error lo vamos a cargar en una lista 2, en una segunda lista. Ahora, vamos a recorrer el archivo original y por cada elemento que vamos recorriendo vamos a ver si está en la lista de errores, para identificar todos los datos de ese error. Por decir algo, ¿sí? Ahora, al ser el tamaño y el índice y la lista global, yo voy a tener un único tamaño y un único índice, con lo cual no puedo hacer dos recorridos distintos. Recordemos que cuando recorremos arrays, y yo recorro dos arrays, uno y otro dentro, voy a hacer un for de i y un for de j. ¿Por qué hago uno de i y uno de j? Bueno, porque los índices son diferentes. Entonces, yo voy a tener la lista general con los 300 datos, que era lo que vimos al comienzo de la clase, y supongamos que tengo 5 errores. Yo no puedo recorrer 300 veces el archivo de 5. Ese archivo lo tengo que recorrer con un tamaño de 5. Y el archivo original lo tengo que recorrer con un tamaño de 300. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? No, eso último no me quedó tan claro. Si yo tengo dos listas, la lista original, que va a tener los 300 datos que trabajamos en el ejemplo de hoy. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hoy trabajamos 300 datos? Ajá, ok, sí. Bien. Y la segunda lista, voy a tener nada más que la lista con los errores. Del Ok. procesamiento de esos 300 datos. Como un log, supongo. Sí, no importa. Como uno lo quiera llamar, pero no importa. Lo que tengo son dos listas. Una con 300 elementos y otra, por dar un ejemplo nada más, con 5 elementos.
Y yo, a partir de esos 5 elementos, voy a obtener de la lista original todos los datos de ese error. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago? Recorro primero el archivo de errores. Me paro en el primer elemento, el elemento 0. Y a partir de ahí recorro la segunda lista de 300 elementos, hasta que encuentre el dato, el ID, el índice, no importa, lo que sea. ID con ID, índice con índice, lo que sea. Cuando lo encontré, me traigo todos los datos del error para ver cuáles son y poder reprocesarlos. Ahora, si yo tengo una lista de 5 y una lista de 300, ¿cómo hago para recorrer esos dos arrays o esas dos listas si tengo un único tamaño? No puedo hacerlo. ¿Se entiende? Porque acá tamaño es global. Esto es global. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Alguien no lo entiende? A mí se me pierde un poco el tema de una variable global y dos listas. Por eso esas variables tendrían que pertenecer a la misma estructura, Exactamente, a la misma lista. exactamente. Vos tenés este size de 10 y tenés tu lista 1, tiene 300 elementos. Y tu lista 2 tiene 5 elementos. ¿Sí? Llámese archivo, estos son archivos. Entonces, lo que tenemos que hacer es traer de esta lista, que tiene todos los datos, que coincida la ID del error. Porque yo en esta lista tengo la ID nada más. Entonces, ¿qué hago? Hago esto. Vámonos a lo que ya sabemos. No vamos a hacer esto en realidad, pero vamos con algo que ustedes ya saben para entender el problema de esto. Acá digo, i igual a 0, y menor a 300, y más. Y acá digo, j igual a 0, j menor a 5, j más. O al revés, esto es menor a 5 y esto es menor a 300. Entonces, ¿qué voy haciendo acá? Acá me voy parando en el primer elemento de los errores y recorro todos los registros del archivo hasta encontrar cuál tiene el error y me traigo los datos. Por decir algo. ¿Sí? Y acá digo, sí, dato de i. Si es un puntero será flecha, ¿sí? ID es igual a dato 2 de j, flecha ID. Si esto ocurre porque lo encontré, ¿sí? Ahora, si yo tengo un solo size, y yo acá digo menor a size, y acá digo también menor a size, estoy en un problema. Porque size vale 300, porque yo procesé 300 datos. Entonces yo no puedo recorrer esto así. Porque voy a querer recorrer una lista de 5 elementos, que son los errores, 300 veces. ¿Se entiende? Es decir, para este me sirve, pero para este no me sirve. Ok. ¿Se entiende? Sí, un poco mejor. ¿El resto? ¿Lo entienden? Sí, se entiende. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que al esto ser global, no puedo trabajarlo más que para una lista. Entonces, esta solución, que terminamos de ver recién, esto que está acá, me sirve, pero si trabajo una única lista. Para más de una lista no me sirve. ¿Está bien? Entonces,
Y la realidad indica que vamos a trabajar más de una lista siempre. Es raro que trabajemos con una única lista. ¿Sí? Siempre se trabaja con más de una lista. Recién dimos un ejemplo de errores, por ejemplo. Pero si tenemos repetidos, datos repetidos, y queremos tener una lista sin datos repetidos, tenemos que purgar esa lista. ¿Qué hacemos? Si trabajo con una única lista, voy a estar complicado para hacer eso. Voy a tener que trabajar con más de una lista. ¿Sí? Ya sea de entrada, de salida, no importa, pero voy a necesitar más de una lista. Y así hay infinidad de ejemplos. Bien. Vamos a ver entonces, y con esto ya vamos a ir finalizando, aquí, cómo resuelvo poder trabajar la biblioteca para más de una lista. Entonces, lo primero es, esto no puede ser global. Y entonces, como bien dijo alguien recién, por allí, compañero, tiene que estar dentro de la estructura. Entonces, vamos a crear una estructura que esa estructura, que se llama lista de personas acá en este caso, va a contener el tamaño, el índice y el doble puntero a la lista. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Ahora, ¿qué hacemos con la función init lista? ¿Se acuerdan que era void? Ahora no va a ser void. Ahora va a retornar un puntero a la lista de personas. ¿Qué hace esta función? Que es quien crea la lista. Ahora nos acercamos mucho más al LL new linked list, ¿sí? Que retorna un puntero a la lista, ¿sí? Bueno, vamos a analizar qué hace y prestemos atención porque esto generalmente genera confusión. Entonces, people list, que está acá, es el nombre de la estructura, ¿sí? Aquí, nombre de la estructura, que va a contener size, index y el doble puntero a persona que va a hacer la lista. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos cuando creamos la lista, malo. ¿De qué? Del tamaño de la estructura, que es lista de personas, que nada tiene que ver con una persona, eso se trabaja acá, ¿sí? Esto es esta estructura, ¿sí? Se castea al puntero del tipo de la estructura y se retorna a una variable que es un puntero, PL en este caso, de el tipo de esta estructura, que es esta que está. Seguidamente, inicializamos estructura PL, flecha, index. Es este index que está acá. PL es una estructura, es un puntero a esta estructura. Entonces, uno de los campos que va a tener es el índice, el tamaño y el doble puntero a la lista. Luego hacemos lo mismo, pero con el tamaño. PL flecha size 2. Es decir, el tamaño va a ser de 2 elementos, ¿sí? Y luego, PL flecha lista. Lista es un doble puntero, hasta acá. Entonces, se va a castear como un doble puntero a persona. Malloc del size of del dato de la estructura, en este caso persona, multiplicado por el tamaño que tiene la lista, ¿sí? Es decir, PL flecha size, que en este caso es 2. Y por último, retornamos el puntero a la lista de personas. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá?
Ahí está, estaba hablando solo. ¿Me podrías repetir, David, por favor, un segundo? El malloc para lista. Que está casteado como un doble puntero persona. El size of es de un puntero persona. Esto es para size. Esto que está acá. La última línea. Es esa línea. Esta. Si me la podrías explicar. Esta. No, la de abajo, la de lista. Esta. Sí. Es simple. Fíjate. Todo es PL, flecha algo. Si tiene flecha, ¿qué significa? Que PL es ¿qué? Que está apuntando a la Es un estructura. puntero. Que PL es un puntero. Sí. Si tengo una flecha, significa que PL es un puntero a una estructura. Bueno, vamos a ver. ¿Puntero a qué estructura es? Bueno, lo tenemos acá. Es un puntero a la estructura lista de personas. Vamos a la estructura. Es esta la estructura. ¿Qué tiene la estructura? Tiene un entero size, que va a ser el tamaño. Tiene un doble puntero a lista. Perdón, un doble puntero a persona. Y persona es otra estructura, que va a tener una edad y que va a tener un nombre. ¿Sí? Y tiene un entero que va a ser el índice. Todo eso contiene la estructura lista de personas. Entonces, acá con malloc creamos un puntero a esta estructura. ¿Está bien? Sí. Bien. PL es un puntero a esta estructura. Ahora, ¿qué hacemos? Esta es la creación de la lista. Entonces tenemos que inicializar los datos. ¿Sí? Entonces, el índice, lógicamente, va a ser 0. Porque el primer índice, la lista está vacía. Está creada y vacía. Con lo cual, el índice va a ser 0. El tamaño se lo damos nosotros. Acá dice 2, pero le podemos decir 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 10.000, no sé, el número que nosotros querramos que tenga el tamaño de la lista inicialmente. Acá el ejemplo dice 2. Es decir, que para el puntero a la estructura lista de personas ya le dimos como valor inicial 0 al índice y 2 al tamaño. Y nos falta un elemento más, un campo más de esta lista de personas, de esta estructura, que es el doble puntero a persona, que es la lista propiamente dicha. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Entonces, PL, flecha, lista. ¿Qué es lista? Un doble puntero a persona. Le vamos a dar, a través de malloc, de manera dinámica, un bloque de memoria de 2 elementos, de 2 estructuras del tipo persona. ¿Entiendes? Claro, sí. ¿Está bien? ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien, la Sí, dirección de sos persona. memoria del comienzo de este bloque es lo que va a guardar este puntero. Claro. Me detengo acá un instante. Si este puntero, que es lista, que pertenece al puntero, que es PL, ¿por qué guarda un doble puntero? Volvemos acá. Porque la estructura es un puntero. ¿Está bien? Y la lista es un doble puntero. La lista va a tener una dirección de memoria de comienzo de lista y cada elemento va a ser un puntero, que cada elemento va a ser una estructura en alguna parte de la memoria. ¿Se entiende? Sí, está claro. Bien, seguimos acá. ¿Y qué hace esta función que crea la lista? Retorna el puntero a la lista de personas. Es esto que está acá. Esto significa que la lista, que es un puntero, va a estar dentro de la lista de personas que es un puntero. PL es un puntero y
lista que está dentro de PL es un doble puntero. ¿Se entiende? Sí, está mucho más claro. Ok, ok. Es un puntero para un puntero para un puntero, ok. Sí, señor. ¿El resto? Es decir, estamos llegando a esto. ¿Sí? Donde hay una estructura que será un puntero. Dentro de esa estructura que es un puntero, tengo la lista. Que la lista es un doble puntero. Puntero 1, que es el comienzo, y puntero 2, que es el dato que guarda, que será el comienzo de la estructura, en este caso, persona. ¿Se entiende? Ok, el puntero en la estructura entonces nunca va a variar. Lo que va a variar es el puntero El al que dato que apunta es un ese puntero. puntero. Lo que va a variar es Exacto, el el dato dato de que ese es un puntero. puntero. Ok, ok. El dato que es un puntero. El puntero que es un dato. Vamos al dibujo otra vez. Lo que nunca va a variar es el puntero de comienzo de array. Salvo que cuando haces un realloc necesites moverlo a otro espacio de memoria. Si eso ocurre, este puntero varía. ¿Sí? Pero si no, no. Y lo que va a variar es el dato que está, cada puntero que está dentro del array. Ok, el puntero del struct, ese sí queda fijo en memoria Este que siempre. está acá. Me refería al struct me perdí en las palabras. Sí, la estructura de lista, que va a tener el índice, el tamaño y el puntero. Ese puntero en la estructura, ese sí queda fijo. Eso va a quedar fijo. Muy Sí, bien. porque después de lo que se va a hacer realloc es de esto, de la lista. Está fuerte la atracción. ¿Sí? Sí, sí. Pero con 4 líneas de código después resolviste un montón de cosas. Bien. ¿Se entiende entonces? Entonces, lo que antes era global, ahora está dentro de la estructura. ¿Sí? Ahora, agregamos con la función add persona. Y acá hay una pequeña variación también. Ahora, la función add persona va a recibir la lista y el puntero a la estructura o al elemento. Alguien que tenga por ahí la función LLAdd, ¿qué recibe LLAdd? La lista y el elemento a agregar. La lista y el elemento. Fíjense. ¿Y esta función qué recibe? La lista y el elemento. ¿Vieron cómo cada vez nos vamos acercando más Acercándonos a lo al genérico, linked list? supongo Al que se concepto puede. del linked list, para entender bien el linked list. ¿Sí? ¿Qué hace esta función? Add persona. Bueno, al puntero a la lista, campo lista de puntero a la lista índice, le asigna el elemento. ¿Se entiende esto? ¿O lo reitero? Por el momento, claro. Bien. Luego se incrementa el índice, que es un campo del puntero a la lista, index. Luego preguntamos si el índice es mayor o igual al tamaño, que ambos son campos del puntero a la lista. Si eso ocurre, se redimensiona size y a través de hacer crecer a size en número nada más, si en vez de 10 ahora vale 20, perdón, en vez de 2 ahora vale 12, se hace un realloc multiplicado por size, que es un campo del puntero a la lista. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, con esto estamos terminando, ¿sí? Ahora vemos cómo queda de manera definitiva, pero hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No sé, Matías, si querés agregar algo. No, por ahora bien.
Bien. Vamos a continuar entonces. ¿Cómo quedaría el programa de manera definitiva? ¿Sí? Este programa, ¿sí? Lo que estamos viendo recién. Recordemos cómo arrancamos. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Se acuerdan? Con esto comenzamos. Bien. Tenemos nuestra biblioteca. Creamos la o las listas que necesitemos. ¿Por qué? Porque la función que crea la lista, dentro, la lista, tiene su tamaño, su size y su lista de doble puntero. Entonces yo acá digo 3 veces esta línea y pongo PL, PL2 y PL3, voy a tener 3 listas distintas. Y cada lista con su índice, cada lista con su size, con su tamaño, y cada lista con su doble puntero a la lista, ¿sí? Que va a ser un array o una lista de direcciones de memoria, ¿sí? De punteros. ¿Está bien? Luego hacemos el do while, con el que ya venimos trabajando desde que comenzamos con esto, hoy. Se declara el puntero a la estructura, se crea de manera dinámica el puntero a la estructura, se setea, ¿sí? El set del nombre y el set de la edad, se agrega a la persona, se le pasa la lista y el elemento, y luego pregunta si se desea continuar o no. Y acá, donde dice nota, una pregunta hace un rato, y acá está bien aclarado eso, tenemos que liberar toda la memoria utilizada que se va a dejar de utilizar en algún momento. Entonces, es importante aclarar que todos los espacios de memoria reservados deben ser liberados. El código se omitió en este material para simplificar la explicación. ¿Con qué voy liberando? Con free. ¿De qué manera libero? De la manera inversa de haber pedido memoria. ¿Sí? Si lo primero que pido es memoria dinámica para la lista y después para las personas, lo que tengo que hacer es ir liberando cada persona y luego liberar la lista. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? David, eso sería con un for a las personas, las voy liberando y después libero la lista. Vas liberando cada elemento que tiene la lista y por último liberas la lista. Claro. Es decir, vamos al dibujito que está acá. Vas a liberar acá. Vas liberando cada elemento, ¿sí? Free de este puntero, free de este puntero, free de este puntero, free de este puntero. La lista es un puntero. Claro. Y cada elemento es un puntero. ¿Sí? Si vos es free acá, esto no lo liberaste. ¿Sí? Entonces hay que liberar los elementos y después la lista. ¿Qué haces? Primero creas la lista y después vas creando los elementos y después haces el add. Bueno, para liberar es al revés. Libero del final al principio. Libero las estructuras y por último libero la lista. ¿Se entiende? Recorro la lista y voy liberando cada puntero que está acá guardado. Libero esto. Y por último, una vez que termine de recorrer, libero la lista. Claro, el puntero a la lista también. Claro, el puntero a la lista. Exactamente. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Por el momento, me parece, me siento bien, preparado. Bien. Recuperatorios. Vamos a ver el tema de recuperatorios. Vamos a la hoja de ruta. Bueno, el recuperatorio va a tener que ser o 15 de junio o 22 de junio, ¿sí? Porque después ya tenemos lo que es segundo parcial y se termina la cruzada. Así que
estamos en eso justamente, viendo qué día de los dos será el recuperatorio. Recuerden, los que tengan que recuperar, pueden recuperar aquellos que tengan ausente o 2, y los que tienen 4 o 5 también pueden recuperar si quieren, o se quedan con la nota que tienen. Si el que tiene 4 o 5 tiene aprobación de manera no directa, es decir, con esa calificación irían a examen final si aprueban el segundo parcial y si aprueban los trabajos prácticos obligatorios, ¿sí? Así que pueden recuperar o no, como ustedes quieran, quien tiene un 4 o un 5. Lo que sí tienen que recuperar sí o sí son aquellos que tienen un 2 o un ausente. La fecha del recuperatorio la vamos a colocar en la hoja de ruta ahora, en estos días, ¿sí? Entre hoy, mañana, el lunes, no va a pasar más de ese tiempo para colocar la fecha de recuperatorio. Y el recuperatorio, como ya les dijimos en su momento, van a tener que hacer la parte 1 y la parte 2 completa de lo que se tomó como primer parcial, ¿sí? Completa. Eso significa que tienen que ir al parcial en PDF que tienen y controlar todo lo que está mal o que le faltó en el parcial que hicieron y corregir lo que está mal y completar lo que le faltó, ¿sí? A partir de eso, parte 1 y parte 2 completa, están en posibilidades de recuperar. El recuperatorio va a ser, le van a tener que agregar algo a lo que ustedes traigan como base para el recuperatorio. Lo que hicieron en el parcial, parte 1 para poder trabajar la parte 2, ahora va a ser parte 1 y 2 para poder trabajar el recuperatorio. El recuperatorio va a ser bastante simple, rápido, ¿sí? Se va a pedir algo corto para que puedan implementar. Van a tener poco tiempo también, porque se va a pedir algo que va a ser corto de implementar, porque la idea es hacer la corrección, tratar de corregir todo en el momento, o a lo sumo para la otra clase, pero que ya tenga la nota del recuperatorio, ¿sí? Así que bueno, la fecha la vamos a estar colocando en la hoja de ruta entre hoy, mañana, el lunes, así que se van a enterar cuando entren al Classroom y vean la hoja de ruta. Bien, hay una mano levantada, Nahuel. Sí, pregunta base al recuperatorio. En caso de que los que se hayan sacado 4 o 5 en el recuperatorio se saquen, no sé, los que tenían un 5 o un 4, ¿qué pasa con la nota? ¿Queda el 4, queda el 5? ¿Cómo es? Nunca te vas a sacar una nota inferior a la que tenés, porque el recuperatorio lo que hace es pedirte que completes todo y a partir de haber completado todo vas a poder acceder a levantar la nota o quedarte con la que tenés. Ok, y después, en el Porque, tema a de ver, las notas... pero para que aclaro. Ok. Porque la manera, el instrumento de evaluación que estamos utilizando es un instrumento distinto quizás a otras evaluaciones. Es decir, si yo te evalúo programación, no laboratorio, programación, y lo que te tomo son 10 preguntas, y vos te sacaste un 4 en el parcial, y venís a recuperar, y de esas 10 preguntas no respondes ninguna bien, y va a ser difícil que mantengas el 4. ¿Se entiende? Pero eso es otra cosa. Lo mismo si te tomaran un examen de matemática. Te toman, no sé, 5 ejercicios. Tenés que hacer 3 bien de 5 para tener una nota, un 4, por decir algo. Y vos venís con un 4 y haces uno bien y 4 mal, y lo más probable es que tengas una nota inferior a la que venías, con la que viniste a recuperar. En este caso, el instrumento de evaluación es el mismo parcial, completo por ustedes, y a partir de ahí tienen que agregarle algo, lo que va a ser difícil, o por no decir imposible. Alguien que tenga un 4 en el primer parcial, con este método de evaluación, no va a tener un 2. Te quedarás con el 4 en todo caso. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero es Después... puntualmente este recuperatorio de esta asignatura y de esta división. Yo no sé lo que hacen otros docentes, cómo están evaluando otros docentes en otras materias y quizás en laboratorio también. ¿Por qué lo aclaro? Porque no, el profe me dijo que vote la nota, la conserva siempre. No dije eso, ¿eh? Digo que el instrumento que vamos a utilizar para el recuperatorio va a ser de esta manera, para este recuperatorio, ¿sí? Hoy, para ahora. No generalizo. ¿Está bien? Lo aclaro Sí. por las dudas. Bien. Después te iba a preguntar porque
una vez que corrigieron ustedes, habían hecho como un Excel, o no recuerdo bien, donde habían anotado qué fallos tenía cada uno en el Le dimos la programa. devolución a que cada tenía- uno, ¿sí? Cada uno tiene su devolución, ya la ha tenido. Sí, pero no la habían, o sea, no la subieron y No, yo... no, ¿por qué la vamos a subir si se la dimos personalizada a cada uno? Ok. Ya se hizo la devolución de eso. Sí, sí, sí. Entiendo que cada uno tomó nota de lo que tiene que hacer. De todas maneras, la devolución que se hizo es una devolución de lo más grosero. Por eso yo lo dije recién. Tienen que agarrar el examen que se pidió, tienen que agarrar lo que ustedes desarrollaron y tienen que ir cotejando qué tienen mal y qué tienen que corregir y qué tienen incompleto y qué tienen que completar. ¿Sí? La devolución que se hizo fue una devolución de lo más grosero. Imagínense que si tenemos que hacer una devolución de cada una de las líneas de código que tienen algo incompleto o algo mal, por más chiquitito que sea, y en la devolución estamos 2, 3, 4 horas con cada examen. Es imposible eso, ¿sí? Ustedes tienen que revisar qué fue lo que ustedes produjeron, la producción que ustedes hicieron en el examen, revisarlo y cotejarlo contra lo que se pidió en el examen y corregir. Lo más grueso ya lo saben, eso fue lo que les dimos de devolución. Y después ver si algo sigue estando mal, lo tienen que corregir, y si algo está incompleto, lo tienen que solucionar. ¿Está bien? Se sigue desde el parcial entregado, sí, sí. Sí. La parte 1, digamos, ahora para el recuperatorio va a ser parte 1 y parte 2. ¿Sí? Sí, ¿cómo no lo puedes tocar? O sea, tenés que... El que recupera tiene que completar todo lo que le faltó y a corregir todo lo que está mal del parcial. ¿Se entiende? Eso va a ser el recuperatorio. Sí, sí, lo tenés que terminar. Yo ni siquiera diría mejorarlo. Lo que digo es, aquel que sacó una nota inferior a 6 y quiere tener un 6, y aquel que tiene ausente o un 2, bueno, ese estudiante está obligado a hacerlo, tiene que terminar 100% parte 1 y parte 2. 100%. ¿Sí? Corregir lo que está mal y completar lo que falta. ¿Está bien? Y eso se va a utilizar para el recuperatorio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si vienen con el parcial como lo entregaron, no le va a alcanzar para poder retirar el recuperatorio. Esto digo por lo que preguntó Velar recién, en el chat. ¿Sí? Tiene que estar completo al 100%, completo y corregido todo aquello que tengan que corregir. Aquel que sacó 6 no tiene que recuperar, porque 6 ya es una nota de aprobación directa. ¿Sí? Así que el recuperatorio será para ausente 2, 4 o 5, si el que tiene 4 o 5 quiere recuperar. ¿Sí? Bien. Así que bueno, estén atentos a la fecha, ¿sí? Será, como le dijimos recién, 15 o 22 de junio. ¿Sí? Vamos a publicar la fecha en la hoja de ruta. Una pregunta. Sí. Para las validaciones, ¿se pueden usar punteros? Porque recuerdo que dijeron que únicamente podíamos usar los temas que vimos hasta el primer parcial. Y yo para las validaciones en ese momento, para hacerlo más sencillo, referenciaba las validaciones con puntero, sin saber lo que era en ese momento, ¿no? Pero pregunto si eso está bien o lo tengo que cambiar. Y mirá, cometiste un sincericidio ahora, porque si usaste algo que no sabés para qué lo usaste o cómo se usa... No, entendía, pero no entendía el concepto en profundidad. O sea, entendía que referenciaba eso y con el retorno podía pasar si funcionó o no. Entonces me ahorraba un paso de asignarle a la función, sencillamente lo pasaba por parámetro. Sí, pueden usar lo que quieran, porque a esta altura ya tienen el conocimiento de todo. Lo único que tienen que saber lo que están haciendo. No, claro. Si lo Yo me acuerdo que hacen saqué los mal, videos. está mal. Hubo exámenes, históricamente, primer parcial, punteros por todos lados, todo en inglés, bueno, etcétera, etcétera, y calificaciones que no aprobaban. Con lo cual, si manejás bien los punteros, usá punteros, no hay problema. Sí, de forma básica, al menos Pero, para las validaciones, para saber si lo cambiaba o no. pero no se metan con algo nuevo, a veces, para impresionar, digamos, muchas veces lo hacen para impresionar,
Y la verdad que no impresionan, todo lo contrario, se meten en un pantano donde después no saben para dónde disparar y después la calificación quizás no es la que esperan, ¿sí? Pero a tu pregunta, usen lo que quieran, no hay problema. Mientras sepan lo que están usando y cuando le preguntemos qué es lo que hace esa porción de código lo sepan responder, no hay problema. Bueno, Ahora, copiar y pegar, porque sé que anda, pero no tengo idea cómo funciona, no lo hagan. Es preferible que lo hagan con los temas del primer parcial. ¿Sí? genial, gracias. Pero bueno, a esta altura entiendo que ya entienden punteros, así que sí, pueden usar punteros. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de continuar? Tema de recuperatorio. Bueno, claro, hay clases el día del recuperatorio. No es que el día del recuperatorio es solo recuperatorio y el que aprobó no viene o no hay clase. Hay clases. Tienen que seguir con el trabajo práctico 3, con el trabajo práctico 4, bueno, etcétera. Tienen laburo para hacer. Y hay clase y se va a pasar lista, ¿sí? Y el examen va a ser corto, el recuperatorio. El recuperatorio es corto, ¿sí? Así que, digo, esto lo aclaro por las dudas, ¿sí? Bien. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, no sé, Mati, si querés agregar algo. No, lo mismo, justo estaba por decir lo mismo, que ese días que se tomen también para el de programación cuando lo demos, sí. No robo mucho en este tiempo porque estamos en laboratorio y hay alumnos que por ahí no están acá. Pero sí, ese mismo día seguramente lo que hagamos es, tomamos el parcial de programación, lo recuperatorio, y a la vez se siguen con clases, ¿sí? Por ahí en nuestro caso, que es más corto, ¿sí? Por ahí el del lago es un poco más largo, lo que hagamos es arrancamos con el TP, las primeras 2 horas de la clase y después del break me llevo a otro meet a los que estén recuperando, los hago recuperar y el resto que no tenga que recuperar se queda con el TP, ¿sí? Debe ser más. Perdón que te robé un poco con la de prueba. No, no pasa nada, está todo bien. Por favor, no me roba nada. Bien, nos queda todavía 20 minutos de clase, así que no sé, Mati, si vos querés avanzar con algo, si no, yo lo que propongo es que alguien nos muestre las estructuras del linked list y empezamos a explicar un poquito cómo funciona el linked list. Sí, eso, si no tienen alguna duda media rápida también del TP3 o algo. Sí, obviamente no podemos tirarles cómo hacer el TP, pero lo vamos acomodando para el TP3 también. El test, con los test todavía no empezaron, ¿no, Mati? Del TP4. No, tendremos que terminar el TP13 porque nos queda la semana que viene nomás, creo. O la adelantaron al 11, pero nos queda lunes y miércoles la semana que viene. ¿Para empezar con los test o todavía no? No, para el TP3. Ah, El TP3 se entrega el 11, si no tengo mal entendido. ¿el 11 de junio? Sí. Nos quedaría Y 6 y 8 para terminar el TP3, que son los lunes, miércoles que viene. Y después queda 13, 15 y 22. Y que uno le vamos a robar un poquito de horas para el recuperatorio. Quedan 3 clases después. Sí, para el TP4. 2 de labo y una de programación. Para el TP4. Bien. Bueno. ¿Alguien quiere mostrar el linked list, la estructura y la explicamos entonces? ¿Se refiere a mostrar qué? ¿El PDF? Sí, PDF o código, lo que ustedes quieran. Bueno, lo Vamos a hacer comparto. interactiva la clase. Vale, lo comparto. Dale. Lo que quiero es que compartas es las dos estructuras que forman el linked list. Y si querés, mostrar el TP3 y vamos viendo qué es lo que pide el TP3. Justo esto es lo que tengo abierto acá, el Bueno, TP3. si lo puedes agrandar o hacer un zoom, o se ve chiquitito. Bien. Bueno. Están con eso, ¿no? Ahora, con este trabajo práctico. Bueno, decir que estoy con eso es un poco... Están todos con eso, digo. Se supone. Todos están con eso. ¿Este es el TP3 Sí, o el 4? El 3. 3. Bien. Bueno, fíjense,
vamos a ahí donde dice LL New Linked List. Bueno, crea un nuevo Linked List, que es el constructor de la lista, ¿sí? Y se le va a dar valores iniciales, muy parecido a lo que vimos hoy. Es decir, conceptualmente, aunque ustedes para el trabajo práctico 3 no están desarrollando esta función, para el 4 sí lo van a tener que hacer, pero para el 3 no, es importante que se entienda qué hace. Bueno, hace lo que vimos recién en la aplicación. Crea la lista, que va a estar dentro de una estructura, y además inicializa los campos iniciales. ¿Sí? Bien. Delete, que está por ahí abajo, lo que hace es eliminar el linked list. Elimina la lista, propiamente dicha. ¿Sí? ¿Se pierde toda la información? Todo, porque eso hace un free de todo. Ok. Elimina la lista, eso. El linked list es la lista. Eso elimina la lista. ¿Sí? Pero antes de hacer un delete, te conviene hacer un remove. Recorrer la lista y haciendo los remove, ¿sí? De cada elemento, de cada índice de la lista, y por último, después hacer el delete, que era la pregunta que hicieron hoy. ¿Sí? El remove. Claro, bueno, en ese caso el mismo delete no hace un remove, digamos, de cada elemento. ¿No lo hace? Está. ¿O sí lo hace? No sé, por eso a eso iba. Acá está encapsulado, por eso. Claro. Yo entendería que no lo hace. Está. Habría que hacer el remove, recorrer la lista, hacer remove de cada elemento y por último hacer el delete. ¿Está bien? Cuando ustedes tengan que programar el linked list, le van a tener la especificación. Si dentro del delete hacen el remove o no. Bueno, en este caso no lo sabemos. Entonces, para asegurarnos, habría que liberar cada elemento con remove y luego hacer el delete. ¿Sí? Como por qué haría primero el remove y luego el delete si igual le estoy liberando la información. ¿Liberás la lista? Liberas. Liberando, ¿Qué información liberas? A ver, si elimino el linked list, significa que se perdió los datos de memoria, ¿no? No. No. Solamente el linked list. La referencia Pero de la el lista. linked list va a tener una lista de punteros y cada puntero va a ser una estructura, va a ser un elemento que tiene datos. Eso no lo liberaste, eso lo liberás con remove. O sea, quedarían las estructuras sueltas. Exactamente, sueltas en memoria ocupando memoria. Ah, ok, entiendo. ¿Sí? Bien. A ver. Si ustedes hacen los remove y cuando hacen el delete les da error, es porque quieren estar haciendo free de algo que ya se liberó. Eso le va a dar la pauta si el delete contiene el remove de cada elemento. ¿Se entiende? Pues yo no puedo hacer free de algo que ya fue liberado. Eso me va a dar error. ¿Sí? Entonces, la idea sería, primero, ¿qué hago? Recorro el linked list y hago remove por cada elemento, por cada índice. Si eso me da error, ¿sí? Es porque el delete hace eso. Es decir, cuando yo hago el delete después y el delete recorre con remove y me da error el delete, significa que delete tiene un ciclo repetitivo que recorre cada elemento de la lista y va haciendo free por cada elemento. Como yo ya lo hice antes, ¿qué va a ocurrir? Cuando quiero hacer el free de algo que ya se hizo free, me va a dar error. De esa manera yo me voy a dar cuenta si el delete tiene el remove dentro o no. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. LLGet, ¿qué hace? Me devuelve el puntero del elemento. ¿Qué es el elemento? Vamos a lo que vimos hoy. El elemento hoy es una persona, con su nombre y con su edad. Bueno, me devuelve el elemento, o mejor dicho, el puntero al elemento,
y que yo después voy a poder obtener la edad y el nombre, tanto hacer un set o un get con el operador flecha, porque es un puntero al elemento, del índice especificado, ¿sí? Para lo que fuera. Obtengo ese dato, ¿sí? Len lo que hace es retornar el tamaño de la lista. Es decir, si yo quiero recorrer la lista y hago un for, y será menor a len. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Bien. Continúa, baja un poquito más. ¿Para acá dice? ¿Sí? Ah, ya están. ¿Esas son todas las funciones? Estas son las funciones obligatorias. Bueno, 1, 2, 3, bárbaro. 4, No 5, son 6. tantas, ¿sí? Y más o menos, de acuerdo a lo que vimos hoy, más o menos se entiende lo que hace eso. A ver, hay más, pero Si no son obligatorias, como que no hace falta que las molestia, uses, ¿no? salvo que quieras Ok. usarlas, ¿sí? Mati, Dígame. vos, para clarificarles a los chicos, volvé ahí al remove y al delete. ¿Sabés si el remove está adentro del delete? Para que no pierdan tiempo ellos, le damos ese dato. Yo lo Sí, creo que probaría, no está recuerdo, dentro yo lo del... probaría, como le dije recién, pero ¿sabés vos si está dentro o no? Debería estarlo. Cuando lo refactorizamos, lo ponemos. Ahora lo que yo no sé es la persona que lo hizo, si está o no. Sí, no, igual Claro, claro. se puede Como está probar. encapsulado, porque tienen el punto A, no tienen el punto C, no sabemos. Bueno, entonces la única manera que van a tener es lo que les dije recién. Si les da error el delete, es porque el remove está dentro del delete. Porque si remove está dentro de delete y yo ya hice los remove, cuando quiera hacer un remove nuevamente del elemento, voy a tener error. Sí, se guarda la dirección de memoria de eso, en otra variable y después del remove probás si seguís teniendo acceso. Si te permite acceder es porque todavía sigue reservada. Claro. No, pero el delete tendrías que probar ahí, no el remove. O sea, nosotros necesitamos saber si el delete contiene el remove a la vez. Claro. Sí. Si vos haces eso, sí, no, en teoría en tu otra variable que creaste de puntero no tendrías que tener referencia al lat, porque hiciste un delete. Como digo, debería estarlo, pero no quiero decirlo un 100% sí y después no. Lo tienen el que tema es probar, que lo tienen que probar. cuando vos le querés hacer free a algo que ya se liberó, Te da error en error. tiempo ¿Pero de qué te ejecución devuelve? eso. ¿Cuál es el error puntualmente? ¿Null? Se explota tu programa. Ah, está bien. Deja de funcionar. Bueno. No vamos a dar cuenta entonces. Pantalla azul de Windows, ¿se acuerdan? Pantalla azul, había que reiniciar la máquina. Inolvidable. Bueno, es eso. Así que yo les Creo diría... que se usan distintas, profe. ¿Cómo? Creo que se usan distintas, o sea, son separadas. ¿Qué cosa? Porque Germán había hablado algo de eso, el remove y el delete. No, está bien, sí, son dos funciones separadas, pero ¿qué pasa si vos en el delete, cuando haces el recorrido, en el delete, vos, a ver, el delete vos decís, bueno, yo cuando borro la lista, borro los nodos y la lista. Entonces, eso podría tranquilamente alguien haber programado el remove dentro del delete. Eso es lo que digo. O no, No lo sé, tienen si que te doy un probar. ejemplo de lo que dijo él, capaz podés saberlo vos. Había dicho que uno era que vaciaba nada más una botella, por ejemplo, y el otro, además de vaciarla, la rompía. O sea, como que desaparece la botella. Y si te está diciendo que además de vaciarla, la rompe, te está diciendo que el remove está dentro del delete. Okay. Sí, eso también estaba interpretando. Lo que pasa es que eso es un ejemplo de manera coloquial. Ahora, de manera técnica, si está programado dentro o no, no lo sabemos. Hay que probarlo. ¿Se entiende? Sí, se entiende, al menos de mi parte. Hay que probarlo. ¿Sí? Yo lo haría por separado y después cuando se ejecuta el delete, ver qué ocurre. Si explota, Perdón, es porque David, estás leí queriendo mal. liberar algo que ya fue liberado. Leí mal, David. En el clear tiene que vaciar la botella y en el delete que vacía y rompe la botella. El remove lo tiene distinto.
elimina el elemento del lugar del índice que se especifica. ¿Sí? Pero si vos recorres la lista y por cada elemento haces un remove, eso podría estar dentro del delete, por ejemplo. O no. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. O sea, lo que hay que determinar es si remove está dentro de delete o no. Eso es lo que tienen que determinar. ¿Y cómo lo determinan? Lo hacen por separado y si da error, cuando hacen el delete, es porque van a querer liberar algo que ya fue liberado. Si lo hacen por separado y no le da error, es porque delete solamente elimina el puntero a la lista. Y no elimina cada elemento de la lista. ¿Sí? Bueno, háganlo por separado y lo prueban. ¿Sí? Bien, ¿y qué es lo que pide? La especificación de esto que pide. ¿Qué hay que hacer? Ahí está la lista de las funciones que hay que usar. Lo primero que tienen que hacer es crear la lista. ¿Sí? Lo primero. ¿Y después qué pide? Y después de crear la lista, tienen que hacer add también. Es algo de las primeras cosas que tienen que hacer. Es decir, no van a borrar o hacer remove si no hacen un add previamente. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sigue? Se crea la lista, se agrega. No, pero ¿cómo sigue el enunciado? ¿Qué les pide? O cómo empieza, no sé si empieza o... Acá este sería el Bueno, ahí está el enunciado. ¿Qué tienen que hacer? Papá, tenemos Cargar pasajeros. Tienen un archivo. Ah, les tengo que pasar el ejemplo, chicos. Me olvidaba. Se lo voy a pasar en un GDB. Recuerden que es estático el array original. Lo tienen que modificar, ¿sí? Con Malloc y con Realog. Ya está. Ahí se los Voy paso. a guardarlo antes que se me olvide. Y les paso todo en el mismo GDB, separado con comentarios, ¿sí? Entonces, ahí se los paso. Después lo arman con los archivos que corresponden. Entonces, el primero va a ser el main. Lo vamos a poner acá. Main.c. Bien. Luego será persona.h. Bien, ahí va persona.h. Ponemos todo acá, persona.h. Y ahora va persona.c. Y después el archivo. Persona.c. Acá. Y acá va el archivo. Data.csv. Recuerden que tienen que refactorizarlo para que trabaje todo con memoria dinámica. ¿Sí? Listo ahí. Bueno, ahí está todo.
Díganme, por favor, si lo visualizan. Ahí se lo mandé. Ahí está. A ver si lo ven. Sí, se ve perfecto. Bueno, bárbaro. Ahí lo tienen. En un mismo archivo está separado por los comentarios. Ahí arriba dice main.c. Todo eso es el main hasta el primer comentario. Baja un poquito. Baja un poquito. Baja más. Ahí. Lo que viene ahora es persona.h. Todo eso es Ok. persona.h. Baja, seguí bajando. Y Ahora viene persona. persona.c. Todo eso es persona.c. Y ahí viene el archivo de datos. Data.csv. Bueno, listo, lo tiene. Después lo tienen que armar. Y recuerden que en el main, ¿sí? Subí un poquito al main. Subí al main. En el main. No, en el main, al principio todo. Ahí. Acá. Tienen que reemplazar ahí la línea 14 que dice array cantidad, ¿sí? Que vale 300. Eso lo tienen que reemplazar por un malloc, ¿sí? Es decir, el puntero a persona, ¿sí? Tiene que ser una lista con malloc, ¿sí? El array tiene que ser con malloc. Y le van a poner realloc, ¿sí? Cada tantos elementos se va creciendo, ¿sí? O hacen un malloc multiplicado por 300, como ustedes quieran, pero eso, el realloc lo tendrían que hacer en algún momento, ¿sí? Porque el archivo puede tener más o menos cantidad de elementos, ¿sí? Bien, bueno, estamos en horario. Listo, podés dejar de compartir, Carlos, ya. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que haya quedado en el tintero, chicos? Por el momento todo bien de mi parte. Bueno. No me queda duda al momento. Bueno, bárbaro. Bueno, dos cosas. Practiquen mucho, ¿sí? Porque no nos queda mucho tiempo y se viene la entrega del TP3, el TP4, el segundo parcial y los que tienen que recuperar el recuperatorio. Así que métanle pata, ¿sí? Es el último esfuerzo que les queda porque ya se termina la cruzada. Así que métanle pata y sáquense de encima esta asignatura. Nosotros queremos que aprueben, ¿sí? Por eso estamos dando la clase siempre, ¿sí? Y lo vamos a acompañar en todo para que eso ocurra. Pero ustedes tienen que poner la parte que a ustedes les corresponde, ¿sí? Así que bueno, y todo lo que vimos hoy, toda la parte teórica, está subido en el Classroom, ¿sí? Como primer parcial y segundo parcial, todos estos PDF que estuvimos viendo, ¿sí? Bien, si no tienen dudas, entonces los liberamos, chicos. Y nos vemos, bueno, con Matías el lunes, y Mariano se ven el lunes, y conmigo nos vemos el miércoles que viene. Buenas tardes.